tienen ciclos de vida complejos. ¿Eso qué significa? Eso significa parásitos que necesitan ser transmitidos de un tipo de organismos a otros. Y para ser transmitidos, entonces requieren manipular o alterar el comportamiento de sus huéspedes para aumentar las probabilidades de ser capturados por el siguiente huésped. Hay neurotransmisores involucrados ahí en esa manipulación del comportamiento. Por ejemplo, en este parásito de vuelta que yo trabajo, han encontrado que si a los peces que están infectados les dan un tratamiento de litio, como lo hacen con las personas que padecen de personalidad bipolar, el pez recupera su comportamiento. Entonces, hay un mecanismo molecular ahí que está involucrado con una red que se llama la inositol. Están familiarizados con la teoría de la reina roja, de Red Queen, las dinámicas de coevolución, ¿sí? Por mucho tiempo se pensó que los procesos evolutivos eran lentos y nosotros no podríamos ver las consecuencias de la evolución en nuestra vida o en tiempos muy cercanos. Estudiando parásitos y estudiando estas relaciones, también nos hemos dado cuenta que la evolución, los procesos evolutivos pueden ser tan rápidos como procesos ecológicos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener una visión más holística de los sistemas. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en su programa, Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Radio Pública de Michoacán y, por supuesto, a Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy vamos a tener un programa de esos que en principio suena dramático, porque vamos a hablar de parásitos, pero seguramente en el transcurso del tiempo se va a dar cuenta que los parásitos pues son entes muy interesantes, más allá de las enfermedades o los malestares que nos pueden provocar. Y para hablar de parásitos está con nosotros el doctor Jaime Anaya Rojas. Él es investigador junior de la Universidad de Münster. No lo pronuncié bien, pero algo así suena. Bueno, hola, ¿qué tal, Jaime? Qué bueno porque aceptaste esta charla. Hola, Horacio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, decía yo que los parásitos se ha tendido a verlos históricamente solo por los problemas que provocan. Algunos muy graves, otros más leves, pero prácticamente los parásitos están en todos lados. Nosotros, aunque no sentamos, tenemos seguramente colonizado alguna parte de nuestro cuerpo con algún tipo de parásito. ¿No es así? Sí, estás en todo lo correcto. Los parásitos son parte de nuestras vidas, son parte importante de los ecosistemas y por obvias razones, porque muchas veces son asquerosos o porque la gente los ve como algo muy malo, han tenido una muy mala imagen, ¿sí? Pero son importantísimos en el funcionamiento de la vida de los organismos. Sí, a ese punto quiero ir porque nosotros siempre hemos visto, por ejemplo, los virus, que son, digamos, la cumbre de los parásitos, sí, solo por las enfermedades que están asociadas a ellas. Hasta algún día que alguien descubre o plantea que algunos virus están implicados en el desarrollo de los mamíferos, ¿no? Sí. Entonces dice uno, bueno, hay que verlos de otra manera, no solamente el lado malo. Y entiendo que hablando de los parásitos típicos, también hay muchos de ellos que tienen una relación más compleja con sus huéspedes, ¿no? Que incluso pueden modificar aspectos de su hábitat o de la conducta de esos huéspedes. Entonces, juegan un papel más interesante de lo que supondríamos. Sí, de hecho yo trabajo con ese tipo de parásitos que tienen ciclos de vida complejos. ¿Eso qué significa? Eso significa parásitos que necesitan ser transmitidos de un tipo de organismos a otros. Y
para ser transmitidos, entonces requieren manipular o alterar el comportamiento de sus huéspedes para aumentar las probabilidades de ser capturados por el siguiente huésped. Entonces, en el caso, por ejemplo, que yo trabajo con un parásito que se llama Schistocephalus soleus. Es un gusano plano, no sé si es en español, y estos parásitos son depositados en el agua. Esos son parásitos que los encontramos en aguas dulces en el hemisferio norte de nuestro planeta, y cuando las aves depositan los huevos en el agua, ellos eclosionan en unas larvitas, y estas larvitas son consumidas por una primera capa de organismos que hacen parte de lo que mucha gente conocerá como el zooplancton. Y hay unos organismos que llaman copépodos, y cuando estos tipos de copépodos se alimentan de estas larvitas, esta larvita empieza a crecer muchísimo dentro del copépodo. Crece 10,000 veces más dentro del copépodo. Y para que crezca de esa manera, manipula el comportamiento del copépodo, lo hace comer más, lo hace guardar más energía, y cuando llega el momento adecuado, le cambia el comportamiento para que se acerque más a ciertos peces. Entonces, cuando hemos hecho experimentos en el que agregamos agua que solo tiene el olor de este tipo de peces a unos acuarios que tienen esos copépos que están infectados, y ellos empiezan a moverse de una vez. Si le agregamos agua que no tiene el olor de esos peces, no hacen nada. Entonces, el parásito de alguna manera le permite detectar al hospedero que está ese depredador. Usualmente los organismos tratan de evitar ser comidos o depredados, pero en este caso cambia ese comportamiento. Y entran el pez, si es capaz de comérselo, y si el sistema inmunológico lo permite, o sea, si el sistema inmunológico es débil o no están adaptados a ese parásito, el parásito entra por los intestinos a la cavidad del cuerpo, y ahí crece 20,000 veces más. O sea, se vuelven unos parásitos que pueden llegar a ser tan pesados como el hospedero. Entonces, nomás a tu audiencia, imagínense, cierren los ojos, imagínense que tienen un parásito que pesa de pronto 60% de su cuerpo, de su masa corporal. Es la película de Venom, ¿no? Exacto. ¿Sí? ¿Cómo creen que eso puede cambiar su comportamiento? Quizás lo pueda cambiar solo por el hecho de no poderse mover bien, o por el hecho de tener un animal tan grande dentro de sí que consume mucha energía, pero también tienen la habilidad de manipular activamente el comportamiento de esos hospederos. Sí, sabemos que hay parásitos que modifican, por ejemplo, conductas también en humanos, ¿no? Al hecho de, Sí, al grado de hacernos más atractivos, y de esa manera facilitar el contagio, digamos, o el paso a otro huésped, ¿no? Sí. Entonces esto empieza a asustarnos, ¿no? Es decir, hay un organismo que juzgamos, pues muy simple, ¿no? Simple, llega a nuestro cuerpo, se alimenta de ahí y eventualmente sale. Pero con estos nuevos conocimientos, resulta que también modifica nuestra conducta. Claro. O comemos más de un alimento particular, o nuestra conducta reproductiva varía. Sí. O sea, este tipo de casos, decía yo, pues empiezan a darme un poco de miedo. A ver, me imagino que se expresa esta modificación, no sé, en la síntesis de algunas señales por parte del parásito que tienen efectos en nosotros. No es que sea una vocecita que nos diga haz esto, sino algún neurotransmisor, sí, o una cosa así. ¿Cómo funciona? Todavía no se sabe muy bien cómo es, pero tienes toda la razón. Hay neurotransmisores involucrados ahí en esa manipulación del comportamiento. Por ejemplo, en este parásito de vuelta que yo trabajo, han encontrado que si a los peces que están infectados les dan un tratamiento de lithium, como lo hacen con las personas que padecen de personalidad bipolar, el pez recupera su comportamiento. Entonces hay un mecanismo molecular ahí que está involucrado con una red que se llama la del inositol, que tiene algo que ver ahí. Yo no soy biólogo molecular ni fisiólogo, pero hay algo ahí que manipula. Sí. A ver, yo había leído ya de la asociación entre algunas enfermedades nerviosas, como esquizofrenia o depresión,
con el salto de transposones, de secuencias genéticas en el genoma. Pero ahora nos enfrentamos a otra también, esta que comentas, la posibilidad de que sinteticen algún neurotransmisor, por ejemplo, que bloquee a los neurotransmisores normales, sí, y eso modifique radicalmente nuestra conducta, nos haga agresivos o más amorosos. Sí, normalmente nos hace más tranquilos. Más tranquilos. Pero ¿no? Hay parásitos como el toxoplasma, ¿sí? Que es transmitido por mamíferos pequeños a los humanos, y se ha encontrado que cuando las personas están infectadas con toxoplasma, sobre todo los hombres, tienden a tomar más riesgos. Y hay unas estadísticas en las que muestran que en los accidentes automovilísticos, una gran proporción de las personas que están involucradas en accidentes automovilísticos están infectados por este parásito. Sería interesante ver en la bolsa de valores, ¿no? Sí, claro. De toxoplasmosis por ahí. Porque además, bueno, es muy habitual que las personas, sobre todo las personas jóvenes, tengan gatos. Y sí, entonces a lo mejor ahí circulan. Pero no es solo los gatos, es también perros, o si no hay buena higiene en el hogar y hay ratas o ratones, también se puede transmitir a través de eso. A ver, esto resulta muy atractivo, toma más riesgos, pero ¿puede haber o hay algún caso reportado donde el parásito nos vuelva más agresivos? Aparte de las redes sociales. Bueno, de Twitter en particular, o X, ¿no? Pues no se llama. No sé, la verdad no sé en el caso específico de humanos. Sé que si es un parásito que se necesita transmitirse a otro huésped. La rabia. Bueno, el virus de la rabia. Es el ¿sí? caso, ¿no? El virus de la rabia sí tiene ese efecto, ¿no? Yo lo estaba pensando hace un momento porque se conoce de algunos retrotransposones humanos que aparentemente sí están vinculados en situaciones de agresividad. Y entonces ya ha habido algunas ideas por ahí de buscar en ciertas poblaciones donde hay mucha agresividad, pues una infección generalizada, ¿no? Sí. Por este tipo de secuencias que se parecen a los virus. Y bueno, también hemos dicho que los parásitos están en todos lados y pues se antoja así como vamos a echar la culpa ahora a los parásitos que andamos. Sí, claro, siempre es fácil buscar un enemigo ahí. Tirando balazos o cosas de quitarse la responsabilidad y sí, dársela claro. a otro. Pero bueno, este enfoque es muy interesante porque en nuestros países, Colombia, México, las amibiasis son muy comunes. Sí. Y uno pudiera pensar que pues es la cuestión de falta de higiene únicamente. Pero también pueden estar involucrados este tipo de factores, ¿no? Yo leí alguna vez que las amibas, estamos terminando este corte, por eso estoy alargando, ¿no? Pero las amibas se vuelven agresivas cuando matamos nosotros, por ejemplo, un tratamiento de antibióticos a los lactobacilos del intestino, porque las amibas se los comen, pero no los degradan, sino los utilizan como mitocondrias, porque no tienen mitocondrias. Y cuando se los matamos, entonces, si no hay lactobacilos, entonces empiezan a atacar a las células humanas. Es decir, son comensales mientras tengan lactobacilos ahí. Por eso es muy interesante tomar yogur, ¿no? Claro. Y cosas esas para mantenerlas a raya. Yo imagino que casos como estos debe haber montones, ¿no? Sí, es muy complejo. Sí, hay muchas interacciones que suceden al tiempo. Los parásitos también tienen su microbiota, depende también de qué tan complejo sea el parásito, ¿sí? Por ejemplo, nomás pensemos lo que nos pasó durante la pandemia del COVID, un simple virus y cómo nos afectó nuestro comportamiento. Vamos a seguir platicando de esto después del corte, ¿te parece? No le cambien, ahorita regresamos. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de parásitos y resulta que los parásitos ya no son lo que eran, sino que ahora debemos de verlos de otra manera
pues me recuerda mucho la película de Alien, ¿no? El octavo pasajero, ¿no? Ya, entonces resulta que el arte en realidad está imitando a la naturaleza, ¿no? Antes lo decíamos al revés, Sí. que la naturaleza imita al arte. Bueno, el doctor Jaime Anaya viene desde Alemania y en realidad él pasó por aquí, nosotros lo atrapamos y lo trajimos a la cabina, pero él viene para un evento muy interesante que está ocurriendo estos días en nuestra ciudad, que es un curso internacional sobre aspectos científicos biológicos de la conducta, las bases biológicas de la conducta. Vienes tú a este evento, ¿verdad? Sí, yo fui invitado por el doctor Jorge Contreras y el doctor Carlos Cordero para asistir en este curso de conducta, el cual ha sido un éxito total. Yo, por ejemplo, no me considero un biólogo de la conducta, pero ha sido muy ilustrativo el ver que muchas de las cosas que hago, como veo las perspectivas que tengo sobre la ciencia, sobre la vida, están tan involucradas con la conducta. Es un curso muy bueno, pueden ver las charlas gratis en la página de Facebook del curso. Por ejemplo, ayer yo quedé fascinado con una charla sobre cómo se forman las memorias en el cerebro, ¿sí? Y qué influencia, por ejemplo, tiene la motivación a nivel de animales, pero también a nivel de humanos, en la formación de las memorias y tener buenas memorias o malas memorias. Fascinantes, unos temas fascinantes. Sí, a mí, bueno, lo hemos platicado mucho con Jorge Contreras por acá, de que estas relaciones como las que tú estás describiendo entre los parásitos y sus huéspedes, cada vez más complejas, pues revelan también una visión del mundo mucho más compleja, no tan simple como nosotros a veces lo queremos explicar, sin esta idea de que un parásito construya su ambiente, pues es sumamente interesante, pero además nos mete en dimensiones, pues no sé, no sabemos hacia dónde vamos, sí, ¿no? Pienso en todos los parásitos que nos pueden afectar a nosotros, la tenia, por ejemplo, ¿no? Y la tenia crece como si nada en el organismo, uno ni se entera y puede crecer y llegar a medir metros, ¿no? Sí. Entonces, ¿sería posible que esté haciendo algo que cambia nuestra conducta, que comamos más de tales cosas que ella necesita? Eso se sabe incluso desde bacterias. Hay bacterias que infectan plantas, insertan genes en la planta para que la planta produzca aminoácidos que solo la bacteria utiliza, es decir, ni siquiera la planta. Están construyendo una biofábrica de sus propios alimentos. En el caso de los parásitos, ¿cuáles son las relaciones más sofisticadas que tú conoces? Bueno, como esta que decías del pez y este pequeño gusano. Bueno, yo lo clasificaría 3 grandes relaciones. Una, por ejemplo, la relación que tienen los parásitos con el sistema inmunológico, que afecta muchísimos otros patrones de nuestra fisiología. Por ejemplo, no sé si están familiarizados con los términos de las enfermedades autoinmunes. Uh-huh. ¿Sí? El hecho de haber evolucionado en nuestra medicina, en nuestra forma de tratar enfermedades y estar tan limpios, parece que también tiene un costo muy grande en cómo nuestros organismos reaccionan y nuestro cuerpo empieza a atacarse a sí mismo. Entonces, el hecho de que seamos expuestos a ciertos parásitos durante nuestra vida ayuda a regular ese sistema inmunológico para que no tengamos esos problemas autoinmunes. Uh-huh. Yo escribí alguna vez un artículo de que ser tan limpio no era tan bueno. Sí, cierto nivel de mugrita era positivo, ¿no? Y esto yo lo escribía por esta especie de obsesión de muchas personas con sus hijos, uh-huh, respecto a la ultralimpieza, ¿no? Sí. Y que ha derivado en intereses comerciales. Por ejemplo, ahora tomamos agua bendita, ¿no? O sea, no sé santificada por quién, pero no podemos tomar agua de la llave porque nos vamos a enfermar. Sí. Y en realidad estamos abriendo paso a las enfermedades. Mira, hay un ejemplo muy interesante que es la frontera entre Rusia y Finlandia. Sí, las condiciones uh-huh de salubridad de Finlandia son muy distintas a las condiciones de salubridad de Rusia por cuestiones históricas, pero genéticamente son muy parecidas. ¿Sí?
Y ecológicamente la forma de vida de los finlandeses es un poco diferente a los de Rusia. Genéticamente son lo mismo, pero en Finlandia, en esa parte, tienen mucho más prevalencia de enfermedades autoinmunes. Se enferman más, ¿no? Que en la parte rusa, donde están expuestos a más parásitos. Entonces ahí hay algo que... de pronto... Bueno, ustedes fueron a los tacos, ¿no? Y nosotros siempre hemos dicho que es nuestro principal estimulador del sistema inmune, ¿no? Claro. Sí, porque pues ahí hay... Yo crecí con empanadas y arepas de la calle en Colombia, entonces... Así, entonces ese es el asunto, así que de vez en cuando visite un puesto callejero, ¿no? Exacto. Si quieres estar sano. Bueno, ese sería un primer nivel. El segundo nivel sería cómo afecta, por ejemplo, los cambios de comportamiento que estamos hablando. Y el tercer nivel, que es para mí uno de los más importantes y más bellos, es las consecuencias que tienen esos cambios, más allá de los huéspedes, ¿sí? Más allá, por ejemplo, de que yo esté infectado. ¿Qué significa eso para la comunidad, para la población? ¿Me podría dar una ventaja reproductiva, por ejemplo, el de estar infectado? Podría dar o no. ¿Sí? O por ejemplo de estar infectado y que tu sistema demuestre a una pareja potencial que tiene los genes, que tiene la habilidad de soportar esa enfermedad, esos parásitos, aumenta la probabilidad de cópula en muchas especies, ¿sí? No es lo mismo, en Colombia decimos echarle el perro a alguien que se ve enfermo que echarle el perro a alguien que se ve sano, ¿cierto? Que nosotros podemos decir, bueno, se enamoró de él por ternura, lo veía tan débil. O muchas veces está ese yo no sé qué tiene esa persona, pero que pronto no es tan atractiva para uno, pero para otros, pero tienen algo, hay algo en el olor, hay algo que crea. Eso está muy relacionado con el sistema inmunológico. Mira, esta descripción que tú haces a mí me parece genial. Porque desde hace mucho hemos estado hablando, sobre todo con el descubrimiento de la complejidad de la microbiota de ciertas partes de nuestro cuerpo, el intestino sobre todo, pues la idea es vernos más como metaorganismos, ¿no? Que como un organismo aislado simplemente. Pero con esta otra visión de los parásitos, pues el asunto se complica más. Se complica la cosa. Es decir, no solo bacterias, hongos, protozoarios y virus están interviniendo, sino también otros organismos más complejos y más desarrollados. Mira, déjame contarte algo. Yo hago parte de un consorcio de investigación en Alemania en el que estamos tratando de redefinir el concepto del nicho. ¿Sí? A muchas personas se les hace familiar ese término, el nicho ecológico. Y estamos tratando de redefinirlo más al nivel de individuo. ¿Sí? Para nosotros tiene más sentido que somos nosotros como individuos los que hacemos las acciones. Es un gran problema. Hemos pasado casi más de un año con filósofos tratando de definir qué es un individuo. Por el solo hecho de que ¿qué es un individuo? ¿Qué soy yo? Sí, porque yo soy yo y mis parásitos, creo que sea un libro por el que leí. O mi microbiota, yo y mis relaciones, o sea, el hecho de que yo tenga, no sé, estos zapatos, ¿son estos zapatos parte de mí o son, o sea, hay muchísima, filosóficamente, es muy interesante la pregunta de qué es un individuo. Y sí, porque son millones de interacciones. Exacto. En sí mismo, no, ni siquiera con el exterior. Es decir, con mis propias bacterias, mis propios hongos, ahora mis propios parásitos, que pueden intervenir en modificar mi conducta, en hacerme más o menos resistente a una enfermedad, en hacerme más o menos atractivo. Entonces, esto suena bien interesante. La próxima vez que vaya a seducir a alguien, tiene que seducir a millones de individuos que están ahí metidos, empezando por la tenia, ¿no? Por la solitaria, ¿no? ¿Cómo le hago, no? Ahora, siempre hemos pensado que una persona con parásitos, pues tiene una enorme desventaja. De hecho, uno siempre lo ha visto así, pues tiene parásitos, pues pobrecillo, ¿no? Pero ahora resulta que puede ser ventajoso. Depende, ¿no? Todo mucho depende del contexto. Y en una condición particular, digo, no que se lo estén comiendo completos. Yo no creo que si salgo, por ejemplo, si mi esposa me hubiese conocido lleno de tenias, no creo que me hubiese mirado con los mismos ojos. De Ascaris, ¿no? Sí. ¡Ay, qué bonito Ascaris arrojas! Hay otro punto que me gustaría enfatizar
con la perspectiva de los parásitos. De pronto conoces o están familiarizados con la teoría de la reina roja, de Red Queen, las dinámicas de coevolución, ¿sí? Por mucho tiempo se pensó que los procesos evolutivos eran lentos y nosotros no podríamos ver las consecuencias de la evolución en nuestra vida o en tiempos muy cercanos. Estudiando parásitos y estudiando estas relaciones, también nos hemos dado cuenta que la evolución, los procesos evolutivos pueden ser tan rápidos como procesos ecológicos. Y por lo tanto nosotros tenemos que tener una visión más holística de los sistemas. Sí, es interesante porque el planteamiento darwinista plantea un proceso gradual, pero hay muchas excepciones. Por ejemplo, la radiación de las plantas con flor, de las angiospermas, es un gran misterio, el maldito misterio, le llamaba el propio Darwin, ¿no? ¿Cómo se logró una radiación, una diversificación tan amplia en un plazo muy corto? Sí. Bueno, ahora sabemos que los virus y los transposones y estas secuencias tienen algo que ver ahí, sí, provocan cambios radicales en poblaciones pequeñas, ¿no? El ejemplo más sencillo también puede ser la evolución de resistencia a antibióticos. Sí, por ejemplo, por las bacterias. Bueno, ahora que atravesamos por la pandemia de COVID, yo les digo a mis alumnos, estamos viendo la evolución en tiempo real. Ahí estamos viendo todos los procesos de cambio, desventajas. Sí. Claro, podemos no considerar al virus como un ser vivo, que yo tengo ahí mis diferencias, pero es un caso claro de estos. Y lo que tú mencionas también, una interacción provoca un cambio que de otra manera pudo haber ocurrido muy lentamente. Es un cambio muy rápido. No es que estemos derrotando a Darwin, en realidad se explican por el mismo proceso. Sí. Incluso en nuestras discusiones con los filósofos, muchos de ellos, por ejemplo, la persona que me dio mi título de ecólogo evolutivo, el año pasado nos encontramos en un bar y me dice, ¿sabes, Jaime? He estado pensando que la ecología no existe. Sí, ¿cómo así? Pero sí somos ecólogos. Desafortunadamente se terminó el tiempo, es cuando se pone más sabroso, pero bueno, vamos a seguir platicando de estas cosas. Búsquenos en redes y búsquenos aquí en la radio. Gracias a todos.